Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos dosificando nuestros tiempos, porque eso es mediodía, me parece, sí, las 12 del día, 12:05, tenemos a la 1, paramos, regresamos a las 2 de la tarde y nos vamos hasta las 3 de la tarde. ¿Correcto? Muy bien. Eh, Nos corresponde trabajar esta semana. Ok, Harold, ok. Esta semana nos corresponde trabajar. Ok, el periodo cosmológico, Bruno, esa ZS, ¿qué significa? Sí, sí, Piero, muy bonito día, muy bonito día. Hola, Salet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ajá, periodo cosmológico de la filosofía griega. Ese es el tema que nos reúne el día de hoy. Hola, hola, Alexander, hola, Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oli, Grecia, Oli. Vamos a analizar esa imagen, ¿ya? Y vamos a recordar algunas cositas, ¿ok? Eh, ah, Hola, Carol, ¿qué tal? Bueno, así son los horarios. Los horarios, no lo impongo yo, lo establecen los coordinadores, así es que ellos son los que determinan. Listo, entonces empezamos, ¿te parece? Listo, entonces vamos a analizar lo siguiente, vamos a decir lo siguiente. A ver, ¿qué es de filosofía hasta ahorita? Hasta ahorita, por ejemplo, yo sé que la filosofía surge, surge, la filosofía surge, recuerda, de la siguiente manera, surge como el paso del mito al logos. ¿Ok? Recuerda eso conmigo, por favor. Resulta o surge del paso del mito. Me parece que hay un resumen. Ajá, mira, la filosofía no nace de manera inmediata. La filosofía surge, correcto, surge en el momento en que hay ciertas características que hacen que el ser humano se cuestione. Pero el ser humano no se cuestiona solamente para hacer filosofía. Mira, esta palabrita es importante, la capacidad de asombro. La pregunta es, ¿cuándo nos asombramos, muchachos? ¿Cuándo es que surge el asombro? ¿Cuándo es que una persona se asombra? ¿Cuándo es que una persona se asombra? Cuando algo nos llama la atención, cuando estamos frente a algo desconocido. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando estás frente a algo desconocido? Cuando algo nuevo, algo desconocido. Ahora, eso de inesperado, cuidado, ¿ah? Cuidado con inesperado. ¿Por qué? Porque no me confundas asombro con sorpresa. Son dos cosas distintas. No me confundas asombro con sorpresa. Asombro con sorpresa. ¿Por qué? Porque la sorpresa se da justamente cuando ocurre algo inesperado. ¿Ok? Algo inesperado. Vamos a suponer que mañana, imagínate los que postulan mañana a San Marcos, ¿no? Imagínate los que postulan mañana a San Marcos. Llegan al examen de admisión y hay un letrerazo en San Marcos y dice, se suspende el examen de admisión. Alucina. Pregunta, ¿eso te asombra o te sorprende? ¿Eso te asombra o te sorprende? Eso te sorprende, no te lo esperabas. Entonces, la sorpresa se da cuando estás frente a algo inesperado, frente a algo que no te esperabas, algo es inesperado. Obviamente te vas a decepcionar, ¿no? ¿Listo? Pero el asombro o admiración, porque hay algunos filósofos que lo llaman asombro, otros lo llaman admiración, se va a dar cuando estamos frente a algo que no entendemos, que no comprendemos. Claro, no lo tenía previsto, Rose, no lo tenía previsto. Entonces, te repito, se va a dar el asombro cuando estamos frente, te vuelvo a repetir, se va a dar el asombro cuando estamos frente a un evento que no entendemos, un suceso que no comprendemos. Ahí nos asombramos. La pregunta es, ¿qué trae consigo el asombro? ¿Ok? ¿Qué trae consigo el asombro? Preguntas. Porque como estoy frente a algo que no entiendo, que no comprendo, el asombro trae consigo preguntas. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cómo es que sucede? Correcto, trae preguntas, más genera dudas, pero trae consigo preguntas, ¿ok? Y obviamente ante esas preguntas el hombre, en un primer momento, correcto, el hombre
trata de dar respuestas, obviamente, ¿no? Le trata de dar respuestas a esas dudas. El hombre le trata de dar respuestas a esas dudas. Aquí la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿y esas respuestas que el hombre... un ratito, me detengo un ratito. Pregunta, Salón, pregunta. Pregunta, Salón, pregunta. Eh, ¿A qué hombre me estoy refiriendo? Estamos hablando de que el hombre se asombra, sí, pero ¿a qué hombre me estoy refiriendo? La respuesta, Marcia, es correcta, es a todos, pero tus compañeros también tienen razón, a los antiguos. O sea, yo quiero averiguar el inicio de todo. Obviamente, estamos haciendo referencia a que este hombre, este primer hombre sobre la tierra, se asombra. Pero la pregunta es, tú y yo, hombres y mujeres del siglo XXI, estamos en el año 2022 del siglo XXI, ¿ok? Pregunta, ¿seguimos asombrándonos o no? ¿Tú qué dices? ¿O ya no existe nada que nos asombre? Sí, ¿verdad? Aún todavía hay cosas que nos asombran, ¿ok? Aún hay cosas que nos asombran, por supuesto que sí, ¿cierto? Quizás, Sabrina, quizás menos, pero es más, hemos encontrado respuestas a algunas cosas que nos asombraban, sí, correcto, hemos encontrado algunas respuestas, pero una pregunta interesante es, profe, ¿y esas respuestas son totalmente lógicas, son totalmente racionales? ¿Tú qué dices? ¿Son totalmente lógicas, son totalmente... No, no son totalmente lógicas, no son totalmente racionales, no, correcto, no son así, no necesariamente. Ok, entonces, vamos a ordenarnos. Estamos hablando del asombro y de la capacidad del ser humano que aún tiene de asombrarse y que lo lleva a cuestionarse y a preguntarse. Pero otra pregunta interesante es, ¿y en qué momento, o mejor dicho, cuándo fue la primera vez que el hombre se asombró? La primera vez que el hombre se asombró. Y la respuesta es, el primer hombre en asombrarse, el primer hombre en asombrarse fue nuestro antepasado cavernícola, ¿no? Nuestro antepasado cavernícola, correcto, nuestro antepasado que ya tenía la capacidad de pensar o tener conciencia, ok, de tener conciencia, él ya se asombraba ya. Ahora la pregunta es, ¿y qué le asombra? Pregunta, ¿a nosotros nos asombrará lo mismo que a él? La respuesta es no, porque nosotros ya hemos encontrado algunas respuestas a aquello que a nuestro antepasado le asombraba. Pero ¿qué le asombraba a nuestro antepasado? ¿Qué le llegaba a asombrar a nuestro antepasado? Y lo que le asombraba es básicamente los fenómenos naturales, lo que lo rodeaba, porque era lo inmediato, pues era lo que, o sea, él miraba alrededor y ¿qué encuentra? Naturaleza. Pero pregunta, ¿qué hay en la naturaleza? Tenemos la salida del sol, la puesta del sol, la salida de la luna, el eclipse de sol, el eclipse de luna, tenemos lluvia, tenemos tormenta, tenemos arcoíris, tenemos una serie de eventos, acontecimientos naturales que el hombre pregunta, ¿de ese hombre del que estamos hablando tiene respuestas lógicas, racionales, coherentes? No, no tiene ese tipo de respuestas, no las tiene, no las tiene. Pero pregunta, quiere encontrarlas o no, porque estamos hablando de un ser vivo, escúchame bien, porque estamos hablando de un ser vivo que tiene la capacidad de razonar, que tiene la capacidad de entender, no así los animales, porque pregunta, ¿los animales ven lo mismo que el hombre ve? El arco iris, la lluvia, todo eso, ¿sí o no? ¿Cómo que no? Sí lo ve. ¿Ven eso? Ven. Sí ven, el animal ve. El animal lo ve, pregunta, pero se pregunta, no, porque no tiene la capacidad de entendimiento, porque no logra, o sea, no tiene conciencia, no se da cuenta. El hombre sí se da cuenta. El hombre, o sea, ¿qué tenemos nosotros que no tienen los animales? Entre otras cosas, conciencia. Conciencia. Aparte de la razón, muchachos, la razón va a ser una consecuencia de la conciencia. La razón va a ser una consecuencia de la conciencia. ¿Y qué implica la conciencia, chicos? Darse cuenta. La conciencia es darse cuenta. Entonces me doy cuenta de que eso que está ahí, el ser humano, este primer ser humano, o que ese suceso, ese arco iris, esa lluvia, esa tormenta, me doy cuenta de algo. Yo, cavernícola, me doy cuenta de algo. Soy consciente de que ese fenómeno, yo
no he sido responsable de ese fenómeno, yo. O sea, comienza a llover, claro, Tracy, de que yo no he sido quien produce ese fenómeno. El hombre es consciente de eso. Y obviamente, al ser consciente de eso, se pregunta, aguanta, si yo no soy el responsable de la lluvia, del eclipse, de la puesta del sol, de la salida del sol, si yo no soy responsable, ¿quién o qué o cómo? Porque soy consciente de que yo no. Claro, por supuesto, ¿cómo no, Alison? Ok, tú me dices. ¿Está bien ahí, Alison? ¿Ahí está bien? En ese momento, justamente en ese momento es que el hombre busca respuestas, pero se da cuenta, escúchame un ratito, se da cuenta de que las respuestas no están en él y empieza a buscar en otro lado. ¿Dónde, profesor? Aparece entonces lo que se conoce como el pensamiento mágico religioso. Aparece lo que se conoce como el pensamiento mágico religioso y también el pensamiento mítico religioso. Y si te das cuenta, aparece la palabra religiosidad, que tiene que ver con deidad, obviamente. La palabra religiosidad que tiene que ver con deidad, ¿cierto? Listo. ¿Y por qué se caracteriza ese pensamiento mágico y mítico religioso? En líneas generales se caracteriza porque es un pensamiento irracional, que no tiene sentido lógico, que no tiene racionalidad, pero que trata de explicar lo que el hombre no puede explicar, lo que el hombre no puede entender y no puede comprender. Ahora, ¿qué sucede? Tú debes entender aquí, el hombre todavía no tiene desarrollada su capacidad científica, no la tiene desarrollada, no la tiene desarrollada. Él ve la lluvia, cómo suena el trueno, y lo que va a hacer es asustarse. Lo que va a hacer es asustarse y decir, caramba, ¿qué pasa? Y lo primero que se le va a venir, esto lo dicen los investigadores, especulan que lo primero que hizo el hombre es decir, alguien debe haber ahí arriba que hace posible todo esto, porque yo no soy. Hay cierta diferencia entre lo mágico y lo mítico religioso, pero en los libros tú vas a encontrar que de frente dicen mágico, mítico, religioso. Yo lo he separado para establecer ciertas diferencias. Por ejemplo, acá encontramos chamanes, hordas y tribus. Hordas y tribus, no habla de sociedad, sino habla de tribus. Es decir, las primeras formas de socialización del hombre, donde no hay clases sociales, donde vamos a encontrar la figura de un médico brujo o llamado chamán, que tiene contacto con ese ser al que el hombre recurre para poder explicar lo que él no puede explicar de manera racional. A ese ser le va a llamar Dios. Por ejemplo, ok, por ejemplo, te pido que me acompañes a ver este video, por favor. Me avisas si tienes audio. A ver, perdón. Ah, eso estaba en la, pensé que estaba en el primer tema. Está bien, no hay problema. Acá se caracteriza por lo siguiente, el pensamiento mágico y mítico religioso se caracteriza porque el hombre recurre a seres con poderes sobrenaturales que explican, y el hombre a través de ellos explica, ok, se explica lo que sucede, lo que acontece, ¿no? Entonces, el mundo antiguo está lleno de mitos que tratan de explicar lo que el hombre no puede entender. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recurrimos a la cultura egipcia, ¿tú conoces el mito de Osiris? ¿Conoces el mito de Osiris? Claro que sí. Pregunta, ¿quién es Osiris? El sol. ¿Quién es Isis? Su esposa la luna. ¿Quién es Horus? El hijo de Osiris y de Isis. ¿Y quién es Set? El dios de la noche, el de la penumbra. ¿Cierto? Pregunta, los egipcios recurren al mito de Osiris, ¿ok? Set, hermano de Osiris, por supuesto. Los egipcios recurren al mito de Osiris para explicar qué. Para explicar qué. Para explicar qué. El fenómeno del día y de la noche. Pero ¿cómo lo explican? Por el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Lo explican por el movimiento de rotación, no lo explican por el movimiento. Si no lo explican porque hay un enfrentamiento entre dioses y el hermano que le tiene envidia a su hermano Sol, lo mata, lo destroza, lo corta, lo cercena,
y en la noche aparece Isis, la luna, aparece Isis y empieza a recolectar todas las partes para volver a unirlo. En el día, a las 6 de la mañana, Horus se entera que Set ha matado a su padre, y Horus mata a Set y le vuelve a otorgar el poder a su padre, ha sido reconstruido y así. Claro, parece Scar, ajá, parece Scar del Rey León. Pero pregunta, esa es una respuesta lógica, racional al fenómeno del día y la noche? No. Entonces, ¿cuál es la principal característica del pensamiento mágico y mítico religioso? Que no predomina lo racional, predomina lo irracional. Y de ahí nace ¿qué cosa? El pensamiento filosófico recién. Profe, más o menos cuando, aproximadamente entre el siglo VI y el siglo VII antes de Cristo, surge el pensamiento filosófico. Surge recién, en el siglo VI, en el siglo VII antes de Cristo, surge el pensamiento filosófico. Y a diferencia del mágico y del mítico religioso, el pensamiento filosófico se va a caracterizar por pretender, no por ser, sino pretender ser más racional que el mágico y el mítico religioso. Pretende ser racional, pretende tratar de encontrar respuestas más lógicas, más racionales. Profe, ¿por qué dice pretende? Porque estamos en el año 2022 y todavía no tenemos respuestas 100% racionales a algunas cuestiones. No, no es que no sea completamente racional, Tracy, no es que no lo sea, sino que pretende ser más racional, pretende, alejándose de lo mágico y lo mítico. No es que no, sí, la filosofía se caracteriza por ser racional de todas maneras, pero pregunta, ¿es 100% racional en su momento de nacimiento? La respuesta es no. Lo que va a suceder es que va, va a surgir otro tipo de explicación distinta al mágico religioso, distinta al mítico religioso, o que otro tipo de explicación que pretende ser lógico y racional. Pretende, no es que lo sea del todo. Entonces, va a marcar un distanciamiento, va a marcar una separación, un alejamiento de todo aquello que sea mágico y mítico religioso. Pregunta, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, entonces hemos recordado esa parte que es importantísima. Ahora recordamos lo siguiente también. ¿Dónde nace la filosofía? Bueno, por consenso, ¿no? Los teóricos indican que la filosofía, la denominada filosofía de la que estamos conversando, surge en Grecia, ¿no? En Grecia, específicamente ¿dónde? En una ciudad llamada Jonia, en la isla de Jonia, en el puerto de Mileto. En la isla de Jonia, en el puerto de Mileto. ¿Ok? En el puerto de Mileto. Y aquí hay otra cosa que también me gustaría, ¿ok? Que también me gustaría resaltar y que lo tomes en cuenta. ¿Dónde nace la filosofía? En una colonia griega, en una colonia griega. Porque Jonia es una isla que está alejada de las polis griegas. Las polis griegas son principalmente Esparta y Atenas, principalmente. Pero Jonia es una colonia, no es una polis. Una polis es la ciudad-estado, ¿no? Como las capitales. Eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Mm, claro, al ser un puerto había intercambio de culturas, definitivamente, pero también otro, ajá, excelente Tracy, ok, excelente Tracy, hay menos control, por lo tanto hay mayor libertad de pensamiento. Si tú si hubieses vivido en Atenas, de repente habrías tenido que estar sujeto a lo que las autoridades determinan cómo se debe pensar. Pero al estar alejado de las ciudades-estado, hay mayor libertad, ¿no? No hay mucho control, entonces hay mayor libertad de pensamiento. Además del intercambio cultural que se da por el puerto. Puerto, intercambio comercial, intercambio cultural, entonces se nutren de otras culturas, ¿correcto? Entonces son algunos factores que hay que tomar en cuenta del por qué la filosofía nace en ese lugar llamado Jonia, en la isla de Jonia, en el puerto de Mileto. La denominada filosofía griega se divide en tres periodos: cosmológico, antropológico y sistemático. Y esta semana nos corresponde a nosotros trabajar el periodo cosmológico, ¿no? Ahí lo estamos resaltando para que lo puedas ver, el periodo cosmológico. Entonces, no había un libro sagrado, ese concuerdo contigo, Carol, no había un libro sagrado. A diferencia de los egipcios, de los caldeos sirios, que sí tenían libros sagrados, ¿okay? Bajo los cuales regirse. En el caso de Atenas, en el caso de Grecia, en el caso de Mileto, en el caso de Jonia, no, no había.
No habían dogmas, excelente, Salet, qué bueno, oye, qué excelente, ¿no? Aldair, qué bacán, tu salón, buen nivel, ¿ah? Están respondiendo y están dando buenas opiniones, ¿ok? Pero habían los dioses del Olimpo, pero no había como una especie de Biblia, pues. Y eso también permitió el no haber dogmas muy marcados, permitió esa libertad. Qué bien, ¿ah? Muy bien. Entonces, como te decía, periodo cosmológico, periodo cosmológico. A este periodo cosmológico también se le llama periodo presocrático, ¿ok? También se le llama periodo presocrático. Correcto, se le llama el periodo presocrático. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Necesito que prestes atención, ¿ok? Acá hay algunas palabras, aquí hay algunas palabritas que son muy importantes que debes recordar. Este periodo presocrático, antes de Sócrates, también llamado cosmológico de cosmos, ¿no? ¿Qué le preocupa? ¿Cuál es la principal preocupación de estos primeros filósofos? Son los primeros filósofos y a ellos les preocupa la Piscis. La Piscis, profesor, sí. ¿Qué significa Piscis? Naturaleza. Ahora, eso no es raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerda que la filosofía, cuando el hombre se asombra de aquello que le llama la atención, ¿se asombra de qué? De la naturaleza. Entonces se mantiene la misma preocupación, ok, se mantiene la misma preocupación, la naturaleza. Pero a diferencia de en periodo mágico y mítico religioso, donde todo se explica a partir de los dioses, en el caso de los griegos dicen, no, 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 no. Eso de los dioses no me llama la atención. Ahora, pregunta, ¿todos los griegos son filósofos, verdadero o falso? Todos los griegos son filósofos, verdadero o falso. Eso es falso, solamente algunos son filósofos, ¿no? Y esos algunos son los que empiezan a poner en duda la existencia de los dioses, porque, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos filósofos se preguntaban, ¿qué forma tendrán los dioses? ¿Serán como los egipcios, cuyos dioses tienen cuerpo humano y cabeza de animal? ¿Así serán los dioses? Entonces empiezan a haber ciertas dudas. Entonces, estos griegos, estos primeros filósofos dicen, se preocupan por la naturaleza y lo que ellos quieren encontrar es el arge. Quieren encontrar el arge de la naturaleza. Pregunta, ¿qué significa arge? Origen o principio. Origen o principio. El principio de toda la naturaleza. El principio de la naturaleza. Arete es virtud. Arete es virtud. Ok, listo, ¿no? Les preocupa el arge. Pregunta, ¿y dónde lo quieren? ¿Dónde dicen que está el arge? En la Piscis, en la naturaleza. ¿Por qué? Qué quieren encontrar ellos? Ellos quieren encontrar el cosmos. El cosmos, profesor, sí. El cosmos. ¿Qué es el cosmos? El cosmos significa universo. El principio del universo. El universo. Y ese universo está ordenado. Ese universo está ordenado. ¿Ok? Ordenado. Y ese orden nace a partir de la naturaleza. A estos filósofos se les va a llamar los naturalistas. Padrino mágico. ¿De qué me están escribiendo? A ver, ¿qué están escribiendo? Daniel. No entiendo a qué te refieres con... Bueno, lo dejo pasar. Te decía, la principal... Ah, Wandy Cosmo. Se le elagió, parece, se le elagió. Entonces, esas son palabras claves de este periodo cosmológico o presocrático. En líneas generales, los filósofos que son considerados en este periodo, ok, los filósofos que son considerados en este periodo, se van a preocupar por esto, ¿no? Por querer encontrar el principio de todo, el principio del universo, ok, ¿y dónde piensan encontrarlo? En la naturaleza, ok, en la naturaleza. La pregunta es, ¿y a quién encuentro en este periodo presocrático? Vamos a encontrar a los filósofos monistas, a los monistas. Pregunta, monista viene de mono. Prefijo mono, ¿qué significa mono? Uno, claro. Entonces es fácil, pues, ¿no? Estos filósofos, para ellos, el arge se encuentra ¿dónde? En un solo elemento de la naturaleza. Van a aparecer los pitagóricos,
También los filósofos pluralistas. Ok, los pluralistas. Pluralistas, plural, ¿qué significa pluralista? Viene de plural, 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 muchachos, plural. Varios elementos de la naturaleza, ¿cierto? Varios elementos de la naturaleza. Dentro de los monistas tenemos a la escuela de Mileto, a la escuela de Efeso y a la escuela de Elea. Dentro de los pluralistas tengo a la escuela atomista, a Anaxágoras y a Empédocle. Básicamente son los filósofos que tenemos que revisar nosotros la tarde del día de hoy, ¿cierto? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, del Excel. A ver, Paula. Es la escuela pitagórica. La escuela pitagórica. Porque no solamente es Pitágoras. Vamos a llegar, Karim, el día de hoy a hablar de los pitagóricos. No nos adelantemos, vamos poco por poco, pero vamos a hablar de los pitagóricos el día de hoy. ¿Sí, Karim? Aquí. Una pregunta del Excel me dice. La religión olímpica griega fue fundamental para la aparición de la filosofía. Ello fue así porque esta religión selecciona uno, me dice. Carecía de libro sagrado. Tenía una clase sacerdotal, no. Poseía dioses poderosos, no. Carecía de libro sagrado. Carecía de libros sagrados. Carecía de libros sagrados. A ver, explico. Bueno. La pregunta hace referencia al hecho de que la religión tiene una característica. La religión, cualquier religión del mundo, tiene una característica. Es muy dogmática, es muy cerrada. ¿Ok? Entonces tiene preceptos que tienen que ser aceptados sí o sí. ¿Ok? Y está basado en la fe. Si a esta religión tú le pones un libro donde te dice exactamente cómo es que funcionan las cosas, ¿ok? Sin opción a crítica, entonces no te queda otra opción más que aceptarla a rajatabla. Eso limita tu capacidad de entender algunas cosas. Entonces, en el caso de los griegos, eso fue una ventaja, el no tener un libro sagrado que determine, que dictamine cómo deben pensar las personas. Vuelvo a repetir, hace un rato lo mencioné. En el caso de los egipcios, en el caso de los caldeos sirios, en el caso de las culturas antiguas, sí había presencia muy fuerte de sumos sacerdotes y de libros sagrados. En el caso de los griegos había sumos sacerdotes, sí, pero no tenían mucho poder. Pero lo más resaltante es la ausencia, la carencia de un libro que dictamine cómo deben pensar las personas. Por eso la clave es esa. ¿Podemos avanzar? La carencia de un libro sagrado. La carencia de un libro hace posible cuestionarlo. Cuestionar todo. ¿Por qué? Porque si tienes un libro sagrado que te dice cómo es que funciona todo, ya está establecido, entonces no te da opción. Pero si no está ese libro, que te diga, ahora, la presencia de ese libro no quiere decir que no haya personas que cuestionen, sí, hace que personas que cuestionen, definitivamente. Sí, sí, sí. Pero si no está presente ese libro, ok, si no está presente ese libro, va a haber mayor posibilidad, ok, de poder cuestionar. ¿No? Listo, seguimos. Tu micrófono, por favor, micrófono. Vamos a borrar esto. Venga. Listo. Entonces vamos a empezar con los filósofos monistas, ¿correcto? Vamos a empezar con los filósofos. Ok. ¿Quiénes son los filósofos monistas? Tenemos nosotros a la escuela de Mileto, a la escuela de Efeso y a la escuela de Elea, ¿correcto? Escuela de Elea. La primera de todas es la escuela de Mileto. Aquí vamos a encontrar nosotros a Anaxímenes, Anaximandro y a Tales.
De los tres, ¿quién es considerado el primer filósofo de la historia? De los tres, ¿quién es considerado el primer filósofo? Claro, Tales de Mileto. ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Por qué es considerado el primer filósofo de la historia? Es el padre de la filosofía. Bueno, se le han dado distintos títulos. Le han dado, Mario, le han dado distintos títulos, ¿ok? Pero es considerado el primer filósofo de la historia. Tales de Mileto, Anderson. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo, es considerado, algunos lo consideran el padre de la filosofía. Creía que la tierra descansaba en agua. Sí, 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 sí. Eso es cierto, lo que tú me escribes es cierto. Creía que la tierra descansaba en agua, que el agua es un principio único de todas las cosas y que todas las cosas están llenas de dioses. A eso se le llama ilozoísmo. Perfecto, pero ahorita eso lo vamos a profundizar dentro de un ratito. Pero probablemente, claro, a eso voy a responder, amiga Tracy, eso voy a responder. Probablemente, y decimos probablemente, ¿ah? Porque es una especulación, no es que sea algo determinado, pero los libros, ¿no? Los libros establecen la siguiente tesis. Probablemente él haya sido la primera persona, el primer individuo, el primer ser humano, probablemente, ¿ok? En tratar o en hacer uso de lo que se conoce hoy en día como el primer paso del método científico para poder dar explicación a aquello que asombra al hombre, aquello que le preocupa a estos primeros filósofos. ¿Qué le preocupa a estos primeros filósofos? El arge, la piscis, eso le llama la atención. Para dar respuesta a eso que le llama la atención, ok, Tales recurre a aquello, excelente Camila, excelente, a aquello que es el primer paso del método científico. Dime, Silvana. Sí, Silvana, ¿me estás diciendo algo? Piscis significa, Silvana, naturaleza. Piscis significa naturaleza. Piscis. P-H-Y-S-I-S. Piscis, naturaleza, Silvana. Ok, entonces continúo. ¿Correcto? Entonces, es muy probable que este señor haya sido el primero en hacer uso de la observación. Pregunta, chicos, ¿qué cosa es la observación? Hoy en día tú y yo sabemos que la observación es el primer paso del método científico. Pregunta, ¿qué trae consigo el método científico? El método científico me lleva a un conocimiento científico. ¿Y qué características tiene un conocimiento científico? Un conocimiento racional, lógico, coherente de la realidad. Ah, entonces el primer científico de la historia es Tales. No, no, porque si tú, porque, a ver, me voy a adelantar y voy a tomar en cuenta lo que tu compañero ha escrito. Tales dice que todo se origina a partir del agua. Ya, pregunta, ¿eso es cierto? ¿Eso es real? ¿Eso es objetivo? No. Profe, entonces Tales se equivocó. Claro, o sea, no es que tenga del todo la razón. No es que tenga del todo la razón. Entonces, si no tiene la razón, ¿por qué es considerado un filósofo? Es que un filósofo no tiene que tener la razón en todo, pero sí lo que hizo Tales es cuestionarse. Lo que hace Tales es cuestionar el pensamiento mágico y mítico religioso. No es el único. Lo hace Anaximandro, lo hace Anaxímenes, pero se cuestionan. Ellos van a cuestionar, por ejemplo, el hecho de que todos, en general, expliquen todo a partir de dioses. ¿Por qué llueve? Porque los dioses nos sonríen. ¿Que por qué no llueve? Porque los dioses están molestos con nosotros. ¿Por qué hay eclipse? Es un mensaje de los dioses. Hay que descifrar su mensaje. Esa explicación se daba en el mundo antiguo. Los primeros filósofos, entre ellos Tales, empezaron a dudar de eso y empezaron a utilizar la observación para tratar, no para tratar de dar una explicación un poquito más coherente. Entonces, es por eso que él es considerado el primer filósofo de la historia, por al parecer ser el primero en hacer uso de la observación de manera distinta. Porque la pregunta es, hay que entender también, muchachos, que una cosa es ver y otra cosa es observar, o es lo mismo. ¿Es lo mismo ver que observar?
No es lo mismo. Entonces las personas ven, todos ven. ¿Qué veo? Yo veo, por ejemplo, mira, quiero que retrocedas 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. Quiero que retrocedas, ¿ya? Y que seas un hombre de las cavernas. Un egipcio antiguo, un caldeo asirio antiguo. Eh, Tú me ves, pero no me observas. Tú me ves, pero no me observas. O tú me miras, pero no me observas. Ver y mirar es lo mismo, pero observar es otra cosa. Entonces, quiero que retrocedas en el tiempo, ¿correcto? Y dime tú si ese griego, ese romano, ese egipcio, ese caldeo asirio, no miraban la naturaleza. Sí, miraban la naturaleza, pero pregunta, ¿la observaban? Pocos. ¿Por qué? Porque la observación hace que, escúchame, la observación hace que tú te des cuenta, por ejemplo, que cuando hay muchas estrellas, es muy probable que al día siguiente haya mucho sol. El que mira no se da cuenta de eso, simplemente mira las estrellas, mira las estrellas, mira las estrellas. El que observa encuentra una correlación ahí, encuentra una correlación. El que mira, mira que llueve y que al rato sale un arco iris. El que observa dice, después de llover, hay un fenómeno que se llama arco iris. ¿Me entiendes o no? Entonces, lo que ha ocurrido aquí es muy probable que Tales de Mileto haya observado las cosas de manera distinta, que lo llevó a plantear lo que planteó. Obviamente, Denia, obviamente, muy bien, Denia, muy bien. Y esa es la respuesta por la cual se sugiere que Tales de Mileto sea el primer filósofo de la historia. Dentro de la escuela de Efeso encontramos a Heráclito y dentro de la escuela de Elea, de la ciudad de Elea, porque todas son ciudades, ¿ah? Mileto una ciudad, Efeso otra ciudad, Elea otra ciudad. Todas ellas son colonias, ¿ok? Encuentro a Zenón, a Parménides y a Genófanes. Genofantes no, Genófanes. Claro, los libros nos dan muestra, y cuando me refiero a los libros, me refiero sobre todo a Aristóteles, que él es el que escribe acerca de estos primeros filósofos, ¿ok? Es al revisar los libros, nos damos cuenta justamente de que Tales empieza a tener una actitud distinta a la de los demás, esa actitud cuestionadora que es propia de la filosofía. ¿Me entiendes o no? Nosotros llegamos a conocer de estos primeros filósofos, ¿ok? Básicamente por Aristóteles, por los escritos de Aristóteles y algunos escritos que se lograron salvar. Recuerda tú que la biblioteca de Alejandría se quemó, entonces algunos libros se lograron rescatar, ¿ok? Entonces, sobre todo gracias a Aristóteles se llega a conocer a estos filósofos. Y a partir de ahí se analiza, se entiende, se deduce de que él es el primero. O sea, nadie le dio el título, nadie, sino que de la revisión teórica que se hace de los libros antiguos, los expertos han deducido, han concluido que este señor fue el primero en cuestionarse de una manera muy distinta en base a la observación que las otras personas. ¿Correcto? Pregunta, ¿se está entendiendo hasta acá? Entonces, vamos a ver algunas características de la naciente filosofía. Dicen que Homero, claro, sí, 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 sí. Ahora, pero, ¿qué diferencia encuentras, Paula, entre Homero y Tales? Homero recurre a los dioses. Homero recurre a los dioses. Tales trata de dar una explicación lógica cómo es que todo surge del agua, no recurriendo a dioses. ¿Me entendiste? Es que ahorita voy a llegar a Tales para tratar de entender su supuesta lógica. Y digo supuesta porque no es que tenga la razón tampoco. Ahora, las características que voy a mencionar acá
¿ok? Es lo que permite entender la diferencia entre la naciente filosofía, no te preocupes, Paula, no te preocupes, y el pensamiento mágico y mítico religioso. Por ejemplo, la naciente filosofía, en general, la naciente filosofía, los primeros filósofos, a diferencia de los sumos sacerdotes, ¿ok? Entienden y dicen, ¿no? Existe algún tipo de ley que regula el funcionamiento del universo. No es posible, y que es posible, perdón, encontrarla a través de la razón. Importante ese dato. ¿Por qué? Porque estos primeros filósofos, correcto, que no son todos los griegos, son solamente algunos que empiezan a ver la realidad de otra manera, ellos empiezan a cuestionarse y decir, debe haber una ley que rija. ¿Qué leyes hay, muchachos? Tenemos las leyes de la física, ¿cierto? Tú conoces las leyes de la física. La gravedad, por ejemplo, son leyes que rigen el universo, ¿o no? ¿O no? ¿Esas leyes te explican cómo funciona la naturaleza o no? Pregunta, ¿y son leyes lógicas o no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Newton, toda acción tiene una reacción de dirección inversa. Por ejemplo, ¿no? Ah, profesor, sí, eso cumple. Ya, allá hay esa ley te explica muchas cosas que ocurren en la naturaleza. Pregunta, ¿esa ley recurre a dioses? No, no recurre a dioses. Entonces, los primeros en tratar de establecer cuáles son esas leyes son los primeros filósofos. ¿Lo lograron? No, no lo lograron, pero fueron los primeros. Y al tratar de hacer eso, se separan de lo mágico y de lo mítico. Y esas leyes tienen que ser lógicas, tienen que ser racionales. Las podemos entender, las podemos comprender, dicen los primeros filósofos. O sea, profe, ¿los primeros filósofos son ateos? Yo no lo sé. Es muy probable que sí, es muy probable. Pero los primeros filósofos, en todo caso, para explicar lo que los asombra, prefieren no recurrir a dioses. Excelente, Emma. Hay un avance, hay un progreso hacia lo lógico, hacia lo racional. Se alejan de deidades, porque Tracy, si tú me dices de Dios, tú asumes que hay un solo Dios, pero en el mundo antiguo se habla de dioses, Tracy. Entonces se alejan de todo aquello que es deidad, de todo aquello que son dioses, porque empiezan eh, a creer ellos de que hay leyes lógicas, racionales que regulan el universo y que se pueden conocer a través de la razón. ¿Estamos bien hasta acá? Para estos primeros filósofos, chicos, para estos primeros filósofos, a diferencia de los sumos sacerdotes y a diferencia de las religiones, para estos primeros filósofos es coherente la idea de creación, porque para ellos es imposible que algo salga de la nada. Pregunta, no quiero apelar a tu lado religioso, porque seguramente muchos de ustedes son religiosos. No estoy diciendo que seas católico, sino religioso. Ser religioso no es sinónimo de católico, porque si yo soy musulmán, soy religioso. Si soy mormón, soy religioso. ¿Ok? Por favor. Entonces, excelente, Anderson. Excelente pregunta. Para estos, para las personas del periodo mágico y del mítico religioso, para los sumos sacerdotes, para todas las religiones, el universo ha sido creado. ¿Creado? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De la nada. ¿Quiénes hicieron eso? Los dioses. Para la religión cristiana católica, Dios, ¿no? Pero para las otras religiones, los dioses, una deidad o deidades. ¿De dónde lo hicieron? De la nada, porque tienen el poder de hacerlo. Pueden sacar algo de la nada, pero tu lógica, tu razón, ¿qué te dice? ¿Es posible que algo salga de la nada? Ah, ¿verdad? No, no, no. Entonces, así empezaron a pensar los primeros filósofos. Dijeron, es imposible, eso no tiene sentido. Algo tiene que salir de algo, no de la nada. Y si algo sale de algo, ese algo ha existido desde siempre, pero ha ido cambiando. Grecia, esos son los del periodo mágico y mítico religioso, lo que te expliqué al inicio. Todos en algún momento tienen la necesidad de creer en algo. ¿Ok? Entonces, otra característica importante es esto, ¿no?
Su explicación es de carácter racional, rechazando todo aquello que tenga que ver con lo mágico y lo contradictorio. Paula, ¿te leo o te escucho? Como gustes. Dime, Paula. Buenas tardes, Hola. profe. Hola. Alejandro Gertrude. Ya, ¿necesariamente ese algo tiene que cambiar o no? Porque, o sea, dice usted que ellos pensaban que algo sale de algo, pero Ujú. necesariamente para ellos ese algo debe cambiar, o sea, lo que salió de nosotros. ¿No? Para la mayoría de estos primeros filósofos, para la mayoría de estos primeros filósofos, ese algo cambia. Para uno en particular, para una escuela en particular, el algo no cambia. Y eso lo voy a explicar hoy día. Ah, profe, Es, pero me refiero al algo del, o sea, no algo nosotros, sino de lo que salimos. O sea, claro, a ver, allá. por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, rapidito, me estoy adelantando, pero te voy a... Un profesor de biología, ¿qué te ha dicho a ti? Yo te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos químicos? ¿Cuál es el elemento químico que permite el surgimiento de la vida? Excelente, Mario, excelente. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿cierto? Pero pregunta, ¿por separado crean la vida? No. Entonces se juntan y ahí empieza a cambiar. Y ahí empieza a cambiar. ¿Me entiendes o no, Paula? ¿Me entiendes o no? Entonces, para algunos filósofos sí el algo cambia. Para otros filósofos ese algo no cambia. Serían paradigmáticos. ¿A qué te refieres con paradigmáticos, Silvana? Todos tenemos paradigmas. Paradigmático viene de paradigma. El cambio, los filósofos van a cambiar de paradigma, ¿correcto? Los filósofos cambian su paradigma, rompiendo con el paradigma tradicional. ¿Cuál es el paradigma tradicional? Que los dioses inventaron todo, crearon todo de dónde, de la nada. Los primeros filósofos no están de acuerdo con ello. Cambian su paradigma. ¿Me entendiste, Silvana? Entonces, Silvana, dime. Claro, es que todos tienen paradigmas. Todos. Un paradigma es una forma de pensar. Ese es un paradigma. En el caso de los filósofos, como te digo, rompen el paradigma tradicional hasta ese momento. ¿Cuál es el paradigma tradicional hasta ese momento? Pensar que los dioses crean todo de la nada. Los primeros filósofos rompen con ese paradigma. Entonces nosotros tenemos aquí a los filósofos de la escuela de Mileto. Es que no solamente es la Biblia, Leslie, no solamente es la Biblia, sino todo un libro que para tal cultura o tal religión represente algo sagrado. Para los cristianos católicos sería la Biblia. Pero, por ejemplo, o sea, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero, por ejemplo, siguiendo esta película La Momia, estaba el libro de Amon-Ra. Y el libro de Amon-Ra era un libro sagrado en el caso de los egipcios, pues, ¿no? Pero en un libro. Es que justamente por eso digo, si no sé si en el caso de ese ejemplo está mejor, Dulce, muchas gracias. El Corán para los musulmanes, por ejemplo, ese sería su libro sagrado. O sea, no solamente estamos hablando de la Biblia, no te enmarques solamente, tengo la ligera sospecha de que algunos de ustedes piensan que la única religión que existe es la cristiana católica. No, no es ni la primera ni la única. No es ni la primera ni la única. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del libro... eso sí, Leslie, estoy de acuerdo contigo. Es que sí, pues ese es el tema. No es la única religión, o sea, hay distintas religiones. Que la religión en el Perú, la tradicional o la que predomina es la católica, es otra cosa. Es otra cosa. Pero ¿dónde dejas a los musulmanes? ¿Dónde dejas a los mormones? ¿Dónde dejas a los, ¿cómo se llama esta cultura? A los anglicanos, a los luteranos, a los calvinistas. Claro, cada iglesia tiene a la religión hindú, por ejemplo, ¿dónde los dejas?
¿Que ellos no tienen religión? Sí tienen, por supuesto. Y en el caso de los hindús, Tracy, gracias que colocas hindú, es un caso bien particular. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, predomina el monoteísmo. Sin embargo, no solamente existe el monoteísmo, hay religiones que son politeístas, como la hindú, por ejemplo. La religión hindú es politeísta. Hoy en día creen en varios dioses. Ganesha, por ejemplo, es un dios, pero uno de los tantos dioses que tienen los hindús. Los que son cristianos católicos, un solo Dios. Los musulmanes también tienen un solo Dios. Los Hare Krishna, que me parece que es una variante del hinduismo, ¿okay? También tienen varios dioses. ¿Okay? Entonces, estamos en el curso de filosofía y hay que tener... Japón también me parece que sí. Japón, la China, tienen varios dioses, me parece. Hay que tener la mente más abierta. No por faltar el respeto, ¿ah? Porque el que nosotros afirmemos que existen varias religiones, no le estamos faltando el respeto a la religión católica, por si acaso. Por si acaso. Aquí no hay falta de respetos ni nada. ¿Alguna consulta más, muchachos? ¿Todo está bien hasta acá? El que se pica pierde. No, pues es que sí es interesante analizar eso, porque vuelvo a repetir, muchas personas piensan de que existe un solo Dios, ¿no? Existe un solo, para los que son cristianos católicos, Dios. Y es más, ¿ah? Es más, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el judío y el cristiano y el católico, no? ¿Es lo mismo? No. Pregunta, ¿el judío y el católico, el cristiano católico, creen en el mismo Dios? La respuesta es sí. La respuesta es sí, pero tienen diferente interpretación. ¿Por qué? El judío cree en Dios, el católico cree en el mismo Dios, pero tienen diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que el judío, por ejemplo, no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios. En cambio, el cristiano católico cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que para llegar a Dios, el camino a seguir es Jesucristo. Para los judíos no. Los judíos no creen en Jesucristo. Jesucristo es un profeta más. No es el Mesías, no es el Mesías. Los cristianos también tienen diferencias. Los cristianos sí creen en Cristo como el Hijo de Dios, pero los denominados cristianos se diferencian un poco de los católicos en el tema de que ellos no alaban, no rinden pleitesía a imágenes, ¿no? Los católicos en realidad no lo hacen, pero eso es lo que critican los cristianos, ¿no? Por ejemplo, en casa tú tienes tu estampita del Señor de los Milagros, tienes a San Martincito de Porras, a imágenes y santos, ¿no? Ellos no, los cristianos no adoran, son idolatrías. No creen en imágenes, ¿ah? Son idolatrías, son idolatrías. Jesucristo y Jesús es lo mismo. Jesucristo, Emanuel también se le llama, Jesucristo, Emanuel. Es interesante ese tema, es interesante, muchachos. Pero sí, en conflictivo hay muchas cosas que no se pueden entender. Ah, sí, es claro. Excelente, Leslie, muy bien. Pero como te digo, siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto. Eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo es católico, no cristiano, por ejemplo. Eso es católico. Otro ejemplo también controversial, que más adelante lo vamos a volver a tocar. ¿Cuándo nace Cristo? ¿En qué fecha nació Cristo? Pregunta, ¿no nació el 25 de diciembre? Oye, pero tú no celebras Navidad. ¿En Navidad qué celebras? ¿Tú celebras Navidad en abril? En Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo. La pregunta es, ¿nació el 25 de diciembre? No, no. Esa fecha es un acuerdo. Esa fecha se llegó por consenso. El 25 de diciembre es una fiesta pagana romana. Es una fecha pagana. No sé si en abril, ¿eh? No sé si en abril, parece que sí. Pero se aprovechó la fiesta pagana. Uy, paganos, escúchenme, paganos. Nos dio la 1 de la tarde.
Ustedes decidieron, habló el pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? El Richie. El Richie. Ok, nos separamos, muchachos, 1 horita y regresamos para completar el curso. No vidrios, ahí nos vemos. Muy bien, chicos, nos vemos entre 1 hora, vayan a almorzar tranquilos, muy bien, excelente.